Hoy les vamos a hablar sobre los límites, quebrantando límites. Quebrantando límites. Muchos de nosotros tenemos límites que ni nos damos cuenta, pero que forman parte de nuestra estructura humana y espiritual. Y para nosotros poder accesar a una vida espiritual diferente, mayor, más fuerte, más grande, más poderosa, hay que romper los límites o quebrantar los límites de aquellas estructuras que impiden o que le han dado forma a nuestra vida, que están detrás de nuestros límites, porque el límite es una fantasía como tal. Hay que tener límites en algunas cosas, pero los límites que nosotros nos imponemos o que vivimos muchas veces son parte de una estructura que está detrás de nuestra vida, que se ha ido gestando por años, desde la infancia. Y porque si algún regalo tenemos nosotros los seres humanos, esa capacidad de adquirir información desde que somos niños. Uh-huh. Y es un regalo de Dios porque es una computadora que se va llenando con información desde que somos unos niñitos. Pero también tenemos la capacidad, y esa es parte del regalo, de rechazar información que no nos conviene. Rechazar información que nos hace daño. Rechazar información que no nos lleva a la bendición y a la voluntad de Dios. Y eso está dentro del poder que Dios le dio al hombre, que es el poder de la renovación de su mente. Es decir, nosotros todos los seres humanos tenemos la capacidad de renovar nuestros pensamientos, pero los hijos de Dios no solamente tienen la capacidad humana de renovarlos, sino que espiritualmente tienen la demanda de renovar sus pensamientos de parte de Dios, renovar nuestra manera de pensar, renovar nuestros pensamientos para poder seguir creciendo y no vivir en límites, quebrantando nuestros límites o los límites como tal. Y conforme nosotros aprendemos a renovar nuestros pensamientos, vamos desactivando aquello que no nos bendice, que no nos pone estructuras, y vamos descubriendo lo que está atrás de algunas de nuestras acciones y nuestras reacciones, del por qué nosotros algunas cosas no las sabemos, no sabemos alcanzarla o no logramos alcanzarla. Y es producto, como les digo, de lo que está atrás, de lo que ya está formado en nosotros. No es que no existan límites en la vida, es que hay límites que nosotros nos colocamos y que tenemos que quebrantar. E incluso son tan grandes y tan fuertes los límites que colocamos en nuestra vida que para nosotros es una realidad que no se puede. Es una realidad que no lo voy a alcanzar. Y podría alguien discutirme y decirme, pastor, pero es que no es un límite que está detrás de mí, es una realidad. Y déjeme decirle, muchas de esas cosas que vemos que parecen realidad no lo son. Aunque técnicamente, humanamente, numéricamente parezcan realidad, son límites puestos por nosotros mismos y por nuestra capacidad y por lo que hemos venido aprendiendo desde que somos niños, desde que nos hablan y nos dicen cosas al oído. El apóstol Pablo, hablando en la carta de los Romanos, dice: no se conformen a este siglo. Y esta parte de la escritura la hemos leído tanto, pero hay tanto que escudriñar en ella. La palabra no tiene límites. Y nos puede enseñar una cosa ahorita, nos puede enseñar otra cosa mañana. Entonces dice, no se conformen a este siglo, más transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso está en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. En otras palabras, hay cosas que en nosotros que nos atrasan, que nos dificultan, que nos dañan, que nos impiden avanzar hacia nuestra meta. Esta debemos examinarla, porque lo que tiene el hombre en su mente influye en su vida de manera determinante. Es decir, nosotros no reaccionamos o no enfrentamos conforme solamente a una situación momentánea, sino a lo que está estructurado atrás de nosotros. Y conforme vemos reacciones y podemos estudiarnos a nosotros mismos y ver qué estamos haciendo y analizarnos y meditar en nosotros mismos, nos damos cuenta, esta reacción tiene que ver con límites, con circunstancias que vienen de atrás, que se aprendieron desde pequeño, que tengo que desaprenderlas, que tengo que desactivarlas y activar otras que Dios quiere demandar para mi vida y que Dios quiere colocar en mi vida. Y yo tengo que abrirle paso a eso. En ocasiones, cuando la Biblia habla de corazón, está hablando también de la mente. Y eso lo hemos visto muchas veces. Mateo 12:34 dice: camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto se refiere a todo lo que hay en nuestra mente. Historias, episodios, circunstancias. Es decir, somos una grabadora constante. Vamos dándole a nuestra vida una forma constante, ¿no? O nos paralizan y nos hacen prisioneros de nuestro pasado, o aprendemos cosas que nos hagan avanzar. Entonces, para acceder a esa nueva dimensión espiritual que queremos, una dimensión que sepa romper los límites que hay que romper y que no esté atada o con imposición o con cosas detrás,
Es necesario ingresar a esas áreas espirituales que debemos modificar y profundizar. Debemos transformar. Y hay algunos ejemplos en la Biblia que nos muestran eso, ¿no? Solo pueden accesar a esas áreas espirituales o ingresar aquellos que acepten el desafío de romper los límites que el mundo y las circunstancias han intentado establecer sobre nuestras vidas. Pero es un desafío. Es un desafío porque todo desafío empieza con reconocer lo que no logramos hacer, lo que no logramos romper, a donde no logramos llegar. Y a veces reconocer es lo más difícil. Hay gente que tiene el límite de reconocer, que no reconocen nada y creen que eso es bueno, porque creen que se están protegiendo, pero no reconocer nada te estás limitando en tu vida, porque tú puedes decir, yo reconozco para mis adentros, pero para mis afueras no. Porque si reconozco hacia mis afueras, entonces van a abusar de eso. Te estás limitando. Porque cuando tú reconoces hacia afuera, tú tienes la libertad y el desafío público, interno y público, de cambiar, de mejorar. Ustedes no conocen a esa gente que tú le preguntas, pero te equivocaste, y te dice, bueno, no, lo que pasa es que tal cosa era así, así, asado. ¿Pero te equivocaste o no? No, lo que pasa es que tal cosa así, así, asado. Eso es una limitación. Esa limitación puede venir de que cuando reconocía que se equivocaba le pegaban, de que vio que personas que reconocían sus errores eran humilladas, de que nunca le vio provecho a reconocer sus errores en otras personas. Entonces queda marcado desde niño como un pensamiento, una estructura que está atrás, y son personas que les cuesta cambiar, les cuesta ser desafiadas y generalmente se mantienen en el mismo tamaño. Es decir, cuesta crecer en su parte interior y no se desempeñan cada vez mejor, sino que se mantienen igual porque no reconocen. Eso es una limitación, por darle un ejemplo. La limitación a reconocer tus errores, la limitación a exponer tus errores. Si no lo sabes hacer, estás limitado a quedarte del mismo tamaño. ¿Amén? Entonces, fue un ejemplo. Entonces, ¿qué es límite? Punto, línea que señala el fin o término de una cosa no material. Suele indicar un punto que no debe o no puede sobrepasarse. Esos son los límites. Un punto que no debe o no puede sobrepasarse. Miren frases que limitan, frases que están en la condición humana, en la sociedad, que mucha gente las dice, pero que no se dan cuenta que se están autolimitando. Por ejemplo, la frase es que no se puede tener todo. Es que no se puede tener todo. O soy un desastre para tal cosa. Es que yo soy un desastre. ¿Ustedes han escuchado a esas personas que se justifican y dicen eso? Es que soy un desastre. Lo que pasa es que yo soy un desastre. Oye, pero eres muy desordenado. Es que yo soy un desastre, hermano. O no me merezco el amor. Yo no me merezco el amor. Eso lo dice mucha gente. No me merezco el amor. Otra es, no lo voy a conseguir. Es que no lo voy a conseguir. Por más que lo intente, no lo voy a conseguir. Es que no lo vamos a lograr. O cambiar es arriesgado. Cambiar, no deberíamos cambiar. Mantengámonos donde estamos. No cambiemos. Esas personas que tienen el límite y de no querer salir de su zona de confort, sino que siempre quieren permanecer en el mismo lugar de resguardo y nunca logran saber qué había en ese lugar donde Dios lo estaba llamando, esa nueva esfera donde Dios lo estaba llamando. O el tengo mala suerte. Bueno, en Venezuela estoy salado. ¿Ah? Es que yo tengo mala suerte. No, hermano, nadie tiene mala suerte. No se trata de suerte, se trata de la construcción de tu propia vida, ladrillo por ladrillo, se trata de las buenas decisiones, se trata del análisis, se trata de la fe, se trata de tantas cosas, no de suerte. Tengo mala suerte. Hay gente que tiene el límite de que es que todo me sale mal. Es que justo cuando estoy a punto de lograrlo, ahí se me cae. No, pero es que no es un límite. No es realmente el hecho de que se te cae, es que algo hiciste mal en el camino, si lo analizas, por eso es que se cae al final. ¿Qué cantidad de cosas no habrás reconocido al punto que se llega siempre al final y no suceden las cosas? Algo pasa. Entonces, los límites nos los ponemos nosotros. Otros dicen, la vida sin ti no tiene sentido. ¿Ya no han escuchado eso? ¿Son un límite? Nadie puede depender su vida de otro, ni de su mamá, ni de su esposa, ni de sus hijos. Nadie, nuestra vida depende del Señor. Ni mi esposa, a mí nunca me gustaría que mi esposa me dijera, Alejandro, la vida sin ti no tiene sentido. Jamás me lo ha dicho, ni me lo va a decir. Ni tampoco quiero que me lo diga. La vida sin Dios no tiene sentido. Así es. La vida sin Dios. Lo que sí me ha dicho mi esposa es, tienes que tener a Dios en tu corazón para que esto tenga sentido. Eso sí me lo ha dicho. Y eso nos lo decimos y se los digo a todos ustedes porque nosotros no podemos tener límites, pero Dios tiene que tener
estar dentro de nosotros, dentro de todos nosotros. Entonces, siempre me falta el dinero. Es que no tengo dinero, es que no tengo. A veces escucho gente que dice, nosotros nos queremos casar, nosotros queremos estar juntos, pero es que no tenemos dinero. Bueno, hermano, imagínese usted. Si yo hubiese pensado así cuando estaba con Carolina empezando nuestra relación, yo estuviera soltero todavía. Nosotros, o sea, no estoy diciendo que la gente no tenga un deseo de prosperar y de enfocar su vida, pero es que cuando tú te planteas ya y barres esos límites y dices, no, Dios va a hacerlo, yo estoy haciendo mi parte, y entiendes que por fe Dios es el proveedor y abres la puerta que Él provee, Dios te va a dar la sabiduría para que emprendas algo y produzcas lo que tienes que producir. Entonces, límites en la vida. Tengo que cuidar lo que opinan de mí. Tengo que ver qué opinan de mí. Eso es otro límite. Si estamos pendientes de lo que dicen de nosotros todo el tiempo, imagínese usted, no hacemos nada porque la gente normalmente habla mal del que hace bien las cosas. Y así hay muchos límites en la vida. En la Biblia vemos gente que venció los límites, como el caso de Bartimeo. Yo creo que todos conocen la historia de Bartimeo, conocen la intensidad de los gritos de Bartimeo mientras pasaba el maestro. Estamos hablando de un ciego que caminaba en miseria por muchísimos años de su vida, caminando miserablemente por esas calles de Jericó, y no le importó que era simplemente Bartimeo y que él dentro de su ser sabía que era un ser miserable, que la gente lo veía como cualquier cosa, pero él sabía que estaba pasando el maestro por allí, el carpintero, que venía haciendo milagros, y no se limitó a pensar que no podía accesar a esa bendición de sanidad que traía Jesús haciéndolo por el camino. Nadie jamás le había ni siquiera dado una esperanza a Bartimeo, que dijéramos, bueno, es que Bartimeo lo habían esperanzado, algo iba a pasar con nadie, le había dado una esperanza a Bartimeo. Y nos podemos imaginar la cantidad de noches en tristeza de ese hombre, sufriendo por su ceguera, y antes de Jesús no se escuchaba nada, simplemente era el ciego de ahí de Jericó, esperando la muerte, me imagino yo, comiendo de la limosna de las personas. Me imagino más de una persona apartándolo con los pies, quítate de aquí, Bartimeo, qué fastidio. Sin embargo, él no se limitó a sentir y a saber que podía ser parte de un milagro, o ser él mismo un milagro en vida, ¿verdad? Y hay que ver lo que significa superarse a sí mismo al punto de creer que Dios mismo, que viene haciendo milagros, le puede hacer un milagro a él. O sea, exacto, todo el daño y la tristeza que pudo haber tenido durante años, él tuvo que renovar su mente. Definitivamente él tuvo que renovar su mente. Entonces dice la Escritura en el libro de Marcos, capítulo 10, del 47 al 52, y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y muchos le reprendían para que se callara. Imagínense usted, o sea, pasa mucho que cuando tú quieres pasar tus límites, cuando tú dices, voy a lograrlo, voy a ejecutarlo, alguien te dice, cállate la boca que tú no puedes. Ni lo intentes que tú no puedes. Yo recuerdo una vez que a Carolina le dijeron, tú eres la hija del panadero. ¿Quién eres tú? Tú eres la hija del panadero. Se lo dijeron hace mucho tiempo cuando era una ovejita chiquitita. Entonces, si ella se hubiese creído eso, estuviera haciendo panes. ¿No? Si ella se hubiese creído eso, porque se lo dijeron de manera despectiva, no estuviera como pastora, no hubiese logrado alcanzar una cantidad de metas. Y así cada uno de nosotros, cuántas cosas nos han dicho para denigrarnos, y sin embargo nosotros salimos adelante. Miren, ¿sabes lo que significa que tú estés buscando un milagro y la gente te reprende y te dice, cállate la boca, ¿qué haces gritando eso? Cállate. Y el que más necesitaba el milagro era Bartimeo. Y Jesús se detuvo y le dijo, llamadle. Claro, que ve el Señor, alguien rompiendo los límites, porque para romper los límites en Dios hay que tener algo que a Dios lo conquista. Fe. Y llamaron al ciego, diciéndole, anímate, levántate, que te llama. Ahí sí. A decir, dale, mira, te están llamando. Levántate, anímate. Lo mismo que le decían que se callara, dijeron, anímate, anda, que te están llamando. ¿Ah? ¿Por qué? Porque vieron que Jesús le prestó atención. ¿Y por qué le prestó atención Jesús a Bartimeo? ¿Acaso dijo, hijo de David, ten piedad de mí? No, pegaba gritos. Imagínense usted ese hombre que lo estaban agarrando, cállate, y él pegándole, David, ten piedad de mí. O sea, eso es romper los límites.
Eso es no pensar en que si hacía el ridículo. Ese no pensó si no le iba a hacer el milagro. Él lo que pensó fue, si él me escucha, él me va a hacer el milagro. Así que su límite eran las personas que lo rodeaban. Y su límite era su propia vida, lo que había venido viviendo desde que era niño. Esos dos límites los rompió, porque él sabía que esa gente lo despreciaba. Él sabía que él para esa gente era nadie. Porque si hubiese sido alguien, la escritura diría, y venía Jesús y el pueblo puso a Bartimeo allí para que le hicieran un milagro. No. Quédate para allá atrás, cállate la boca. Tú no eres nadie aquí. Entonces dice el verso 49, y Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate que te llama. El 50. Y arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. Es el brinco que pegó Bartimeo cuando escuchó. Eso es una acción de fe completa. Él tiró ahí ese manto, para mí tiró su debilidad, tiró su tristeza, tiró su dolor, tiró esos años de sentirse miserable. Él ahí soltó todo lo que indicaba quién era Bartimeo para decir, este hombre viene a cambiarme completo. Tiró todo, porque dice de un salto. Para mí eso representa alegría, eso representa la esperanza, eso representa una mente renovada. Bartimeo en ese momento prácticamente dejó de ser Bartimeo para hacer lo que Dios iba a decir que él era. Estaba esperando que el Señor le dijera quién era él realmente. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Y yo pregunto, ¿acaso Jesús no sabía qué quería que hacer por Bartimeo? ¿O qué era lo que quería Bartimeo? No, pero es necesario que para que se caigan los límites en nuestras vidas, no solamente le digamos a Dios, Señor, ayúdame, sino que hagamos nuestra parte, que se lo manifestemos, que se lo digamos. Por eso la oración tiene sentido. No porque Dios no sepa que vamos a orar, no porque Dios no sepa que vamos a pedirle, sino porque al hablarle al Señor hacemos una conexión de fe con Él, porque estamos en una naturaleza caída que necesita conectarse con el Espíritu. Y ahí es donde el Señor le abre la puerta a Bartimeo y dice, conéctate en el Espíritu conmigo, dime qué quieres que te haga. Es decir, le está diciendo realmente reconoce quién soy, aprovecha ahorita, reconoce quién soy, lo que te puedo hacer, lo que yo puedo lograr sobre ti. Si solamente tú dices que yo haga algo que no puede hacer ningún ser humano, dímelo. Dímelo para que en el reino espiritual ni Satanás ni ningún demonio te pueda seguir condenando. Para que toda esta gente tenga que recibir el testimonio de lo que voy a hacer. O sea, una expresión muy bárbara la que Jesús le dice. ¿Y qué dice? Y el ciego respondió, maestro, que recobre la vista, más nada. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Dice, al instante. Imagínese usted lo que significa de ciego a ver perfectamente al instante. Wow. O sea, impresionante. Piense por un momento lo que significa instantáneamente que venga el milagro sobre nosotros de algo que estamos pidiéndole al Señor. No que venga progresivamente, al instante. ¿Qué conexión hay que tener y qué barreras hay que romper? Y el Señor nos pone este ejemplo de Bartimeo, y hay otro ejemplo más que se lo voy a mencionar, como para que veamos que para el Señor nada es imposible. En apariencia era un milagro imposible, era algo imposible. De hecho, los milagros son imposibles todos. Pero hay milagros de milagros. Hay milagros de que se te quita una tos, ahora un ciego que lo conocía todo el mundo, de repente ver al instante. Es algo extraordinario. Bartimeo tenía la decisión inquebrantable de hablar con Jesús. Una decisión inquebrantable de ir hasta llegar a que Jesús lo escuchara. Por eso esos gritos, por eso ese alarido, por eso ese desespero. Y me imagino que fue tan fuerte que la gente lo mandó a callar. Lo reprendieron, casi como que fuera un demonio. ¡Cállate! Porque era muy fuerte. Esa decisión inquebrantable. Entonces, hay algunos aspectos que quiero que veamos de lo que significa romper los límites, quebrantar los límites. Uno, que Dios se glorifica en las dificultades. A veces cuando llegan situaciones difíciles, lo primero que creemos es que se nos derrumbó el mundo, que esto se acabó, esto no se puede, ya esto es imposible. Pero Dios tiene el poder de romper los imposibles y transformar los imposibles, los límites, en circunstancias milagrosas. Como el caso de la viuda en 2 de Reyes 4:1-7. ¿Se acuerdan de la viuda? Cuando ella acude a Elías, al profeta Elías,
Dice la escritura, y voy a leer el pasaje: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Estos se llaman deudas. Ha venido el acreedor, dijo, bueno, ella está sola y ahora lo que le quedan los acreedores dijeron, como el hombre no está, vamos a quitarle los hijos para que sean esclavos de nosotros. Y Eliseo dijo: ¿qué te haré yo? ¿Qué te haré? Como la pregunta del Señor a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Porque los profetas eran esas personas, no voy a decir intermediarios, pero una conexión con el propio Dios. O sea, el profeta se dejaba guiar por el Espíritu. Y fíjate que le hace la misma pregunta que le hace el Señor a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? ¿Y qué dice la Escritura? Declárame qué tienes en casa, le dice el profeta a la señora, a la viuda. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene. Fíjense cómo la primera limitante que tenemos los seres humanos es pensar que no hay nada. Así, tu sierva ninguna cosa tiene. Pero ahí mismo viene como la reflexión y dice: sino una vasija de aceite. Sino una vasija de aceite. ¿Qué tienes tú? ¿Qué quieres que te haga? Tu sierva no tiene nada. No tiene nada. Pero una vasija de aceite. Sino una vasija de aceite. Para ella la vasija de aceite, ¿qué era? Nada. Porque ella estaba limitada, porque para un ser humano una vasija de aceite, ¿qué sirve para salir de una circunstancia? Pero para Dios, cualquier cosa que Él quiera mover al favor, va a servir. Y entonces Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas. Esto es interesante y presten atención que Dios va a revelar cosas aquí. Ve y pide para ti vasijas prestadas. ¿Qué cosas, no? Ella tiene un acreedor que le va a quitar a los 2 hijos, pero este le dice: todavía ponte más en deuda. Pide vasijas prestadas de todos tus vecinos. Wow. De todos tus vecinos. Estamos hablando de romper los límites, de quebrantarlos. Vasijas vacías. Y de paso le agrega: no pocas. Pídele prestado a ti, Tirimundachi, a todo el que se te ocurra. No pidas poco, pide mucho. Cualquiera diría: pero bueno, ya está aquí de deuda, me vas a endeudar más, ahora son vacías las que voy a pedir prestada. Pero no, ella podía ser que tenía límite, pero ella tenía fe. Entra luego, fíjense esto, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Le está hablando del aceite, pero fíjense cómo dice ella arriba, que ella tiene una vasija de aceite. Una vasija de aceite. No 2 ni 3 ni una tinaja, una vasija de aceite. Voy a repetir para que vean lo que es romper los límites cuando Dios está actuando. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Dice, bueno, pero antes dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían vasijas y ella echaba el aceite, y se empezaron a llenar de vasija y vasija y vasija. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Saben hasta dónde llegó la solución? Hasta la fe. Porque a los hijos se les acabó la fe. Si ellos hubiesen tenido más fe, yo no solamente hubiesen buscado vasijas y lo hubiesen pedido prestadas, las hubiesen hecho. Hubiesen hecho cualquier cosa. Se acabaron las vasijas, pero trajimos 50 piedras y le abrimos hueco para que se conviertan en vasijas. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque en algún momento hicieron algunos cálculos y dijeron: ya no llega esto. Claro. Inmediatamente el límite volvió. Exacto. Pero ya habían traspasado el límite de la deuda que tenían.
Entonces, dice la Escritura, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ya están las vasijas llenas. Se llenaron todas las que se podían, pero hubo un momento que se acabaron las vasijas y se acabó el aceite. ¿Por qué se acabó el aceite? Porque se acabaron las vasijas. ¿Sabe cuándo hay aceite? Cuanto más vasijas hay. Y usted dirá, ¿y cuánto aceite más puede haber cuanto más prestado pida? Y usted dirá, ¿pero hay que pedir prestado? No se trata de andar endeudándose. Se trata que hay momentos en que Dios llena un hueco con otro hueco. Porque Él lo hace todo perfecto y lo hace como quiere. Y a más de uno de nosotros nos va a hablar y nos va a decir, busquen vasijas, que yo las voy a llenar, y no pocas. Y cuando Él dice eso, aunque parece totalmente antagónico, hay que hacerlo. Porque Él las va a llenar. Las que a nosotros, lo que nosotros podamos encontrar, lo va a llenar. Lo va a llenar. Entonces dice, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, al profeta. Le dijo, mira, pasó esto. Tal cual como nos dijiste, llegamos a la vasija, se llenaron de aceite, cesó el aceite. Y él les dijo a ella, ve y vende el aceite. ¿No es el mismo aceite? ¿Por qué no le dijo al principio, vende el aceite? Sino después que llene las vasijas, ahora véndelo. ¿Saben por qué? Porque el aceite se multiplicó. Mientras ella estaba vaciando con fe, ese aceite rindió mucho más para lo que estaba diseñado en su casa. Rindió para el propósito para el cual se necesitaba. Pero miren cómo dice, vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivan de lo que quede. ¿Ah? Rompió todos los límites, vendió el aceite, le pagó a los acreedores y le quedó dinero para vivir. ¿Quién sabe cuánto tiempo? La viuda. Fíjense la cosa. Una de las cosas que nos muestra este pasaje de los límites es que aquella mujer y su esposo el esposo era profeta, y dice la Escritura que fueron fieles al Señor. Está ahí, fueron fieles. Sin embargo, les pasó esto. A las personas fieles también les pasan cosas difíciles. Así es. A las personas fieles también les llegan las deudas y los acreedores. Las personas fieles también se meten en situaciones difíciles porque Dios se los ordena. No necesariamente tiene que ser un pecador, una persona toda destruida moralmente o mala. Hay personas fieles que pasan por procesos de fe y circunstancias difíciles porque Dios les quiere mostrar el aceite multiplicado. Y porque la gloria es para Él y no quiere que más nadie se lleve la gloria. Y porque Él quiere enseñarnos que el límite lo rompe Él si nosotros nos ponemos de acuerdo con Él. Así es. Porque Él nos va a decir qué hacer, pero tenemos que entender cómo hacerlo, en qué momento y de qué manera, y cuánta fe tenemos que colocar en eso. Segundo, ahora en este pasaje hay una gran diferencia, y para nosotros hay una gran diferencia. Mientras ella tuvo que ir al profeta, nosotros vamos a la presencia de Dios. Y el mismo Señor es el que nos suple y nos da la palabra y nos dice, haz esto. No tenemos que andar buscando profetas por allí. Mira, dame una palabra, un profeta. No, el mismo Señor y su Escritura nos dice qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Así es. Y nos da este pasaje totalmente inverosímil, donde una mujer tuvo que vencer muchos obstáculos y llegar a romper y a quebrantar todos sus límites para que nosotros entendamos esto y nos demos cuenta que Dios hace más con menos y todo con nada, o con menos nada. Otra cosa importante, Dios multiplica todo, pero antes lo verifica todo. Antes lo verifica. El profeta Eliseo auscultó todo, verificó, miró, observó y contabilizó con toda tranquilidad, dependiendo en todo momento de Dios. Usted no ve que decía, el profeta Eliseo se alteró y empezó a dar vueltas rascándose la cabeza a ver cómo resolvía. No, se dijo, bueno, ¿qué hay aquí? ¿Qué quieres que te haga? Tengo 2 hijos que se los van a llevar como esclavos, presos, porque no he pagado y tengo los acreedores encima. ¿Y qué quieres que te haga? La pregunta del Señor. Conéctate con el Espíritu, conéctate para poderte hacer el milagro. Así es. Tengo que pagar. Ah, bueno, ¿qué tienes en casa? Auscultando. ¿Qué tienes? Aceite. Listo. Ya está listo, ya te conectaste.
No, o sea, yo me imagino al profeta que él no dijo, o sea, él al principio no dijo, esas vasijas se van a llenar de aceite, entonces le va a decir a ella que venda el aceite, y cuando venda el aceite, ahí paga a los acreedores y tiene con qué vivir. Él no pensó nada de eso. Él simplemente estaba oyendo la voz de Dios. Dile que llene vasijas. Llena vasijas, pide prestado vasijas por todos lados. Porque el profeta le estaba hablando una loquera. Es una loquera. Para la mente humana. Para la mente humana es una locura. Así es. Pero como él estaba hablando de parte del Señor, él dijo, si esta cree, esto que estoy oyendo se va a cumplir. Mira, ve y busca vasijas prestadas y no pocas a tus vecinos de paso, que te conocen que estás pelando. Tal cual. Que te conocen, que saben que no tienes cómo pagarle. Pero ve y se las pides prestadas para que tú veas que te las van a prestar. Y no pidas pocas, pide muchas. Ellas pidieron conforme a su fe. Sí fue una fe grande, pero no tan grande como pudo haber sido mucho más grande. Entonces vemos al profeta contabilizando todo. Nadie puede romper los límites si no contabiliza todo. Para romper los límites en tu vida tienes que estar claro qué te falta. Tienes que estar claro qué tienes. Y tienes que estar claro cuál es la dirección de Dios para donde vas a emprender el camino ahora, tanto interiormente como exteriormente. Contabilizó todo. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó el profeta. Dime qué tienes en casa. Su servidor no tiene nada, le respondió, excepto un poco de aceite. Aquí vemos una tranquilidad del profeta que de verdad hay que tener, digamos, si a mí se me hubiese presentado ese profeta y la viuda hubiese sido yo, y con esa tranquilidad me dice, ¿qué tienes? Búscale, pedí prestado. Yo agarro una vasija y le doy por la cabeza al profeta. En mi humanidad, pero conectado al espíritu, como me conecto mucho en el espíritu, yo hubiese buscado las vasijas, y bastantes vasijas. Y seguro hubiese dicho a mi esposa, vamos a buscar vasijas. Y Caro hubiese entendido y me dice, vamos a construir vasijas. Y vamos a llenar esto de vasijas. Y vamos a pedir a los vecinos y vamos a sacar por todas las vasijas. Vamos a llenar todo de vasijas. Porque así es la fe. Se multiplica, se contagia. Si dependemos de Dios, Dios va a hacer un milagro extraordinario. Otra cosa, Dios desata su poder y su gloria cuando activamos la fe. Hasta que ella no buscó las vasijas, no empezó a pasar nada. Porque fíjense, el aceite estaba allí, pero para llenar vasijas de los vecinos y vasijas tuvo que haberse multiplicado. Mientras ella estaba buscando las vasijas, ya el aceite tenía la unción de la multiplicación. Me imagino que ella echaba y no se acababa la jarra, echaba y echaba y echaba, no se acababa hasta que se acabó. Se acabaron las vasijas, ya no era necesario más aceite. Se acabó el aceite. Es tremendo. La mujer tuvo dos principios fundamentales. Creyó. Sencillo. Parece un principio sencillo, creyó. Pero el segundo es el otro, importante. Actuó. Porque creer sin acción no sirve. Creer sin acción no tiene sentido. El poder de Dios fluye cuando obramos en fe. Cuando obramos en fe. Dice la palabra que la fe mueve la mano de Dios. La fe mueve la mano de Dios. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe según lo que está escrito, creí. Por tanto, hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Cuando creemos, obramos. Cuando creemos, hablamos. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No. Siempre detrás de un milagro hay una acción que Dios exige que se haga. Inverosímil, que parece totalmente contraria a lo que tú le estás pidiendo, pero ahí hay un milagro. Ahí hay un límite roto, hay algo que Dios nos está enseñando. Y se involucra en todo. Es como que me tenías involucrado en una parte, porque yo me imagino que el Señor escuchó las oraciones de esa viuda, al punto que le mandó al profeta. Pero ¿por qué no le hizo el milagro antes de que el profeta llegara y ella amaneciera un día lleno de aceite y un cartelito que dijera vende todo esto? ¿Por qué no? Porque tenía que activarse la fe, tenía que obrar la fe en ella, tenía que accionar, tenía que hacer algo físico, algo que estuviera relacionado con el pago, con vender, con pagar a los acreedores.
Y otra cosa importante, para los que son vendedores, para pagar hay que vender, oye. Hay que aprender a vender. ¿Qué está diciendo el pastor? Está mercantilizando el evangelio. No, hay que vender. Cuando usted predica el evangelio, y aquí si quiere se rasgan las vestiduras, usted está vendiendo a Jesucristo, pero vendiéndolo bien, diciendo el precio de la sangre, y diciendo a la gente, ¿sabe lo que costó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario? Costó tu salvación como para que tú estés en pecado toda la semana. Así es. Usted está enseñando el precio. Así es. Aleluya. De algo que le están dando gratis. Amén. Nosotros tenemos que mostrar la calidad del milagro que tenemos delante. Así es. Y mostrar lo que valió y lo que cuesta. Nosotros no podemos predicar el evangelio si no sabemos darle valor a las cosas y darle el precio a las cosas. Así es. ¿Sabe lo que cuesta una familia? ¿Sabe lo que cuesta mantener un hogar? Para poder enseñarle a otros el precio de lo que significa si no lo mantiene, si no lo cuida. Hay que vender, saber valorar las cosas y decirle a otro, Cristo te puede salvar, pero su sangre costó tu vida. Es gratis, pero para ti, pero para Él no fue gratis. Dios no nos pone límites, los límites nos los ponemos nosotros. Cuando ya todas estuvieran llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. Wow. El límite lo puso el hijo. Sí. Porque si el hijo hubiese dicho, ella le pidió otra vasija y hubiese dicho, aquí hay 50 más, las 50 creo que estuvieran llenas. Y quizás la palabra diría, por parafrasear, pagan a los acreedores y con lo que queda, vive tú y tu hijo y pasen vacaciones durante 5 años donde les dé la gana. Pero no, viven tú y tu hijo, paguen a los acreedores. Hasta ahí llegó la fe. Hasta ahí llegó la fe. Entonces, Dios suple nuestras necesidades y así vemos en todo este pasaje increíble, cómo el Señor nos muestra que algo nos va a mandar a hacer que no tiene lógica, que no tiene sentido para muchos, que es extraño, que parece abrir un hueco más, pero que detrás de esa acción está su milagro. Y dependiendo de las veces, de todas las vasijas que abramos, va a ser el milagro hasta donde nosotros querramos que llegue. Porque también la palabra pudo haber dicho, y el Señor le dijo, y el profeta le dijo, págale a tus acreedores, más nada. No, llegó un poco más, págale a tus acreedores y viven tú y tu hijo. Pero pudo haber llegado mucho más. Eso es lo que muestra la Escritura. ¿Hasta dónde quieres que romper los límites? Porque nosotros tenemos una saltadora de salto largo mundial, no me acuerdo el nombre, que es conocida, Yulimar Rojas, que ella podría entrenar para vencer el récord de 16 metros, 70 centímetros nada más, pero esa gente pelea para llegar a los 18 metros. O sea, buscan vencer los límites lo más que pueden, Nosotros tenemos que vencer los límites lo más que podamos. No solamente pasar la línea de lo que necesitamos, sino que haya más allá de lo que necesitamos. Amén. Mucho más allá. Amén. Tanto que pueda cubrir a muchos. Pero todo aquel que se mete en este tipo de cosas, de vencer los límites, se mete en grandes pruebas. Se mete en grandes desafíos. Se mete en momentos que parece que todo se cayó y que no se puede. Y ahí es donde Dios se glorifica. Ese es el momento preciso donde Dios se glorifica y muestra su poder y que Él está en todo. Él es todo en todo. Y donde va a haber algo poderoso es porque Dios lo ha venido fraguando. Dios lo ha venido haciendo. Y no hay un final que no sea Dios el que lo corone. No es el hombre, no es la sabiduría del hombre, ni la capacidad de un hombre, Él es el Señor. Las vasijas no las llenó el profeta, las llenó el Señor. Así es. Y yo me imagino a esa mujer saliendo a vender el aceite y diciendo, si el profeta me dijo que lo vendiera, me lo van a comprar. Porque ¿quién le va a comprar aceite a una viuda que debe plata por todos lados? ¿Ah? Con vasijas prestadas. Yo me imagino que salió con el aceite a venderle a los mismos que le prestaron la vasija.
¿En serio? Te la regreso cuando No, te la vendo con aceite, tu propia vasija. Y la gente se la compró. Porque también ella produjo en la gente. Que esa es mi imaginación. Pero es que es una salida lógica. También ella produjo en la gente la fórmula en cómo la podían ayudar. Exacto. Donde no dependía de un solo vecino, sino de todos. Y dijeron, bueno, entre todos sí podemos. Y contagiaron la fe. Y de paso me devuelven la vasija y llenan de aceite. Yo necesito aceite. Y ahí está. Una salida económica, una salida sabia, una salida que solamente le hace un límite, que se rompe solamente con alguien que busca la voluntad de Dios, busca ayuda de Dios y hace lo que Dios le dice, aunque parezca muy extraño. Le quiero leer algunas frases, se las leo, que hablan de los límites rotos. Por ahí dijo alguien, es difícil superar a una persona que nunca se rinde. Eso lo dijo Baby Ruth, un beisbolista muy famoso. Trata de mantener tu mente abierta a las posibilidades y tu boca cerrada en asuntos de los que no sabes. Limita tus siempres y tus nuncas. El continuo esfuerzo, no la fuerza o inteligencia, es la clave para mostrar todo tu potencial. No es la fuerza o la inteligencia, es el continuo esfuerzo. Eso lo dijo Winston Churchill. Si tienes ideas, tienes el activo principal que se necesita y no hay ningún límite en lo que puedas hacer con tu negocio y tu vida. Las ideas son el mayor activo de cualquier hombre. Eso lo escribió el Firestone, el dueño de la Firestone. ¿Sigo leyendo? Sí, por supuesto. La simplicidad es lo más difícil de conseguir en este mundo. Es el último límite de la experiencia y el último esfuerzo del genio. Los ganadores nunca se rinden, los perdedores nunca ganan. El único límite a tu impacto es tu imaginación y tu compromiso. La paciencia y perseverancia tienen un efecto mágico con el que las dificultades desaparecen y los obstáculos se desvanecen. Un efecto mágico. Cuando tú recuerdas las cosas difíciles que ha pasado y dices, yo perseveré, tú vas a ver que ese yo perseveré, al final dice, y lo vencí. Pero justo en la que no perseveraste es en la que no pudiste. El primer paso es establecer que algo es posible. Entonces la probabilidad ocurre. Porque si es imposible, mire, ni que lo hagas, ni que pienses que es imposible. Tienes que establecerlo. El límite de tu comprensión actual no es el límite de tus posibilidades. El límite de tu comprensión actual no es el límite de tus posibilidades. Es que hay cosas que no entiendes. Por eso crees que no se puede. Sí se puede. Sí se puede. Este me encanta, este que les voy a decir. No duermas para descansar. Duerme para soñar. Porque los sueños están para cumplirse. Eso lo escribió Walt Disney. ¡Wow! ¡Qué lindo! Miren las cosas difíciles, escuchen bien, ustedes que son personas que trabajan duro por cosas difíciles y los que están allá. Las cosas difíciles requieren un largo tiempo, las cosas imposibles, un poco más. Un poco más. Sigue tu pasión, prepárate para trabajar duro y sacrificarte. Y sobre todo no permitas que nadie limite tus sueños. Miren qué tremendo. En la confrontación entre la corriente y la roca, la corriente siempre gana, no a través de la fuerza, sino por su perseverancia. La corriente rompe la roca. Wow. Le va haciendo un hueco a la roca. La roca es más fuerte, pero la corriente es constante. Vence los límites. Increíble. ¿Cuántos están venciendo los límites allá, rompiendo los límites y quebrantando los límites? ¿A cuántos Dios les está hablando de cosas específicas que sabía que el Señor tenía que hablarles y decirles esta palabra para romper los límites? A Dios les está hablando y esta palabra les está llegando a sus corazones porque hay algo que Dios quiere mostrar en sus vidas. Tome la que viene de Él. El único límite para nuestra realización del mañana serán nuestras dudas del hoy. Miren esto, si no estás dispuesto a arriesgar lo inusual,
tendrás que acostumbrarte a lo ordinario. Siempre parece imposible hasta que se hace. Usa la palabra imposible con la mayor precaución. No a la ligera. Si hay cosas imposibles porque a Dios no le agradan. Pero tienes que tener sabiduría. Me faltan unas cuantas, ¿las leo? Sí. Qué importante entender que la palabra de Dios es todo. Todo. Pero que Él es el creador de todo. La naturaleza nos habla. Los árboles nos hablan. La lluvia nos habla. Los seres humanos también. La creación toda nos habla. Porque en toda la creación está el toque del Señor. Unos lo reconocen, otros no. Pero todos tienen el toque del Señor. Hasta el hombre más malvado alguna vez le dio un abrazo de amor a alguien. Alguna vez sintió tristeza. Alguna vez sintió temor. La mayoría de las cosas importantes en el mundo han sido conseguidas por personas que siguieron intentándolo cuando parecía no haber esperanza. Mira el acto más valiente que debemos hacer es tener el coraje de salir de nuestra historia y de nuestro pasado para que podamos vivir nuestros sueños. Salir de nuestro pasado para poder vivir nuestros sueños. Ah, pues ya. Está concentrada ahí. Pensando en los límites que va a romper mañana. Y a buscar vasijas por todos lados. Mañana salimos y me dice, hay que comprar vasijas. Hay que comprar vasijas. Y yo lleno de vasijas ahí. Para que yo la llene de aceite. No dejes que el miedo de perder sea mayor que la excitación de ganar. ¿A cuánto le habla el Señor con esta palabra? Que el miedo de perder te quite esa excitación, esa felicidad de ganar. Así es. Terminando aquí. Si un sueño se cae y se rompe en 1000 pedazos, nunca tengas miedo a recoger uno de esos pedazos y empezar de nuevo. Amén. El hombre que mueve una montaña comienza cargando con piedras pequeñas. La mayor de las grandes personas han alcanzado su mayor éxito solo un paso más allá de su mayor fracaso. Amados hijos, la reflexión de hoy es muy sencilla. Rompamos los límites de nuestra vida, quebrantemos los límites. Yo creo que Dios nos está hablando a todos, de alguna manera todos estamos pasando alguna prueba específica en la que el Señor quiere que demos un paso más allá. En la que el Señor quiere que nos venzamos a nosotros mismos. En la que el Señor nos está diciendo, vas a hacer cosas inusuales que la gente no va a entender, pero que yo estoy en ellas. Yo creo que llegó el momento de entender que lo que Dios va a cumplir en nuestra vida es mayor de lo que nosotros pensamos. Va a ser como la viuda. No solamente van a suceder cosas extraordinarias, sino que va a suceder algo más allá de lo extraordinario que nosotros supuestamente era lo único que necesitábamos. No solamente, por decirlo de alguna forma, vamos a pagar a los acreedores, sino que vamos a tener para vivir nosotros y muchos más. No solamente se va a sanar a alguien de una enfermedad, sino que esa enfermedad va a traer un propósito y un conocimiento de Dios más profundo. No solamente alguien va a lograr hacer algo, empezar un curso o empezar alguna cosa, sino que eso que va a empezar va más allá y va a lograr que con eso que va a hacer bendiga a muchas personas. Pero hay que romper los límites, hay que escuchar la voz de Dios y hacer aquello que es inusual para que sucedan cosas extraordinarias. Llegó el tiempo, iglesia, de dar un paso más allá, de que juntos demos un paso más allá como iglesia, pero de manera individual y a cada uno de los llamados que Dios nos ha hecho, demos ese paso que rompe los límites y que bendice a muchos, porque déjeme decirle, aún los vecinos fueron parte de un milagro. Así es. Ellos que iban a saber que iban a ser parte de un milagro, pero sus vasijas están narradas en la Biblia. A mí me gustaría que estuviera narrada en la Biblia, que sea una chaqueta mía, una camisa.
Sus vasijas están allí. El Señor sabe quién le dio vasijas a esa mujer. Sus vecinos fueron bendecidos. Y mucha gente bendecida. Y ella también. Y el profeta y todos allí. Entonces, les bendigo. Declaro en el nombre del Señor que esta palabra llegue a sus corazones, se haga vida y rompa y quebrante los límites que podamos estar atravesando en este momento. El Espíritu de Dios está con nosotros y nos quiere llevar a otros niveles, a otros lugares y a tomar decisiones que parecen locas, pero que son del Señor. Amén. Eso sí, escuche la voz de Dios, que sea la voz de Dios hablando. Y préstele mucha atención porque el plan de Dios es completo. Y siempre pendiente de que tenga fe y que verdaderamente esté dispuesto a actuar en lo que Dios le está diciendo que haga. Amén. Les bendigo, iglesia. Les bendecimos, les bendecimos, les bendecimos.